Buenos días, colegas. Quien les habla, el licenciado Mario Jonathan Chumbestineo, de la segunda especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunos fármacos antiarrítmicos, empezando por el clorhidrato de procainamida. Es un fármaco derivado de la procaína considerado de primera línea según la clasificación de Vaughan-Williams para fármacos antiarrítmicos. Es utilizado para el tratamiento de arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, el flúter auricular o aleteo, la taquicardia auricular paroxística y la taquicardia ventricular. La Asociación Americana añadió la procainamida al algoritmo de reanimación cardiopulmonar para los casos de fibrilación ventricular refractaria y taquicardia ventricular sin pulso. El tiempo de administración es prolongado y por lo tanto también los efectos no son inmediatos, ¿no? La presentación que trae son en cápsulas o comprimidos de liberación inmediata de 250 a 375 miligramos, comprimidos de liberación prolongada de 250 a 500, 750 miligramos o 1 gramo, y solución para inyección de 100 miligramos por mililitro, 500 miligramos por mililitro o viales de 1 gramo por 10 mililitros. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la procainamida? Este fármaco inhibe la entrada de sodio a través de la membrana celular, ejerciendo sus efectos sobre todo en los canales rápidos del miocardio, prolongando de este modo el periodo refractario efectivo y o de recuperación después de la repolarización. La procainamida disminuye la automaticidad, la excitabilidad y la velocidad de conducción del miocardio. En cuanto a la farmacocinética, se absorbe entre el 80 y 90% de una dosis oral de procainamida, produciendo sus niveles plasmáticos máximos en 1 hora para las cápsulas de liberación regular y entre 2 a 3 horas para los comprimidos de liberación sostenida, alcanzando un tiempo de sobrevida de 2 a 5 horas, y su eliminación se da en cantidades significativas sin cambios, ¿no? A través de la vía renal, por filtración glomerular y secreción tubular activa. Por lo tanto, la semivida del fármaco aumenta en presencia de insuficiencia renal o hepática. Para ello es necesario administrar las cápsulas de liberación regular cada 3 a 4 horas con el fin de mantener las concentraciones plasmáticas terapéuticas. Los comprimidos de liberación sostenida se pueden dosificar cada 6 u 8 horas en pacientes con función renal normal. Bien, ahora vamos a ver las indicaciones y las dosis. En el caso para tratar la taquicardia ventricular, incluyendo taquicardia de complejo ancho de tipo desconocido, taquicardia monomórfica estable o taquicardia ventricular polimórfica, y para la fibrilación ventricular refractaria o intermitente y taquicardia ventricular sin pulso, se inicia con una dosis de 20 a 30 miligramos por minuto por vía intravenosa hasta que la taquicardia ventricular se resuelva o hasta que el paciente llegue a hacer una hipotensión, el complejo QRS se ensanche en un 50% o se alcanza la dosis total o la dosis máxima de 17 miligramos por kilo. En situaciones de urgencia se pueden administrar incluso hasta 50 miligramos por minuto de dosis inicial. En cuanto a la dosis de mantenimiento, para el caso de adultos es normalmente de 1 a 4 miligramos por minuto por vía intravenosa en una infusión continua, y las dosis deben ajustarse según la respuesta del paciente, según la función renal y la concentración de procainamida en el suero. Por otro lado, en los pacientes de edad avanzada, por ser más propensos a tener disfunción renal, la dosis en estos casos debe ser individualizada en función del grado de insuficiencia renal que puedan tener y de los objetivos clínicos que se quieren lograr. Para el caso de tratamiento de arritmias ventriculares documentadas como la taquicardia ventricular sostenida en situaciones distintas a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O para la conversión o el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con taquicardia auricular paroxística, en casos de fibrilación o aleteo auricular, o para la profilaxis, por ejemplo, en taquicardia supraventricular paroxística en pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
La dosis inicial recomendada en adultos es de 15 a 17 miligramos por kilo, como una infusión intravenosa a velocidad de 20 a 30 miligramos por minuto. En niños, la dosis normalmente suele ser de 3 a 6 miligramos por kilogramo intravenoso durante 5 minutos, no debiendo exceder 100 miligramos en una sola dosis. Y la velocidad de infusión no debe exceder de 500 miligramos en 30 minutos. En el caso simple comprimido, se debe considerar la dosis inicial en adultos de 1 a 1.25 gramos, a los que se pueden adicionar 750 miligramos por vía oral más tarde si es que la arritmia persistiese. La dosis de mantenimiento para estos casos debe ajustarse según la respuesta del paciente, la función renal, pero inicialmente se recomienda 50 miligramos por kilo al día en una perfusión intravenosa continua a una velocidad de 1 o 4 miligramos por minuto, utilizando dosis más bajas en pacientes que tengan disfunción renal o con disminución del gasto cardíaco. En el caso de niños, la dosis habitual de mantenimiento es de 20 a 80 miligramos por kilo por minuto, hasta alcanzar una dosis máxima de 2 gramos en 24 horas. Si se emplea la vía intramuscular, la dosis inicial en adultos debe ser de 50 miligramos por kilo al día y debe ser dividida en cada 3 a 6 horas, mientras que por la vía oral la frecuencia debe ser cada 3 o cada 4 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones y las precauciones que se debe tener con la procainamida? En cuanto a la administración intravenosa, normalmente se asocia a hipotensión y por lo tanto no debe utilizarse en pacientes con hipotensión significativa o que estén en estado de shock, como puede ser un shock anafiláctico, cardiogénico o un shock hemorrágico. Asimismo, está contraindicado en pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, a menos que esté controlado por un marcapasos, ya que existe un riesgo de producir una depresión cardíaca. Asimismo, en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, como insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio, o en caso de cardiomegalia también está contraindicada. La procainamida puede agravar en este caso la torsada de Points o la prolongación del intervalo QT y por lo tanto no deben ser utilizados en pacientes con estas condiciones. Relativamente está contraindicada también en pacientes con insuficiencia renal porque puede producirse una acumulación del fármaco en la sangre y por lo tanto producir toxicidad en el paciente. También está contraindicada en pacientes con supresión de la médula ósea preexistente, incluyendo agranulocitosis, anemia plástica, anemia hemolítica, neutropenia, leucopenia y trombocitopenia, debido al riesgo de efectos secundarios hematológicos graves o potencialmente mortales que puede provocar. Dentro del riesgo de embarazo, la procainamida se ubica en la categoría C, es decir, que no se han realizado estudios y controlados, en este caso en mujeres embarazadas, y por lo tanto la procainamida debe evitarse en pacientes que están cursando con un embarazo, a menos que los beneficios sean mayores que los riesgos para el feto, debido a que pues, es un fármaco que llega a atravesar la barrera placentaria. En cuanto a las interacciones, por ejemplo, la miodarona aumenta las concentraciones plasmáticas del metabolito activo de la procainamida, ¿no? Ya sea porque se disminuye la eliminación a nivel renal o por la inhibición del metabolismo hepático. Como ya se mencionó también, la procainamida produce una disminución de la presión arterial y por lo tanto debe usarse con precaución en pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo. Ahora, ¿qué reacciones adversas produce? Se puede desarrollar síntomas de lupus eritematoso sistémico, también efectos gastrointestinales como dolor abdominal, anorexia, sabor amargo, diarrea, náuseas, vómitos. A nivel neurológico puede producir confusión, depresión, mareo, psicosis, alucinaciones y debilidad muscular. A nivel hematológico raramente puede producir anemia hemolítica y una prueba de CUMS positiva. Ahora, si se identifica cualquier trastorno hematológico grave, debe suspenderse de inmediato la administración de procainamida.
En el caso de sobredosis, se puede observar un ensanchamiento progresivo del complejo QRS, una prolongación del intervalo QT y también del intervalo PR, y una disminución, en este caso, de las ondas R y T, así como también hay un aumento del bloqueo auriculoventricular. El tratamiento de esta situación, en el caso de intoxicaciones, solamente debe incluir medidas generales de apoyo, una observación estrecha, monitorización de signos vitales y un soporte cardiorrespiratorio mecánico, dado que en el caso de la procainamida no se conoce un antídoto específico. ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener en estas situaciones? Primero es que debemos, en el caso de que se esté utilizando la solución inyectable, se debe hacer una dilución con dextrosa del 5% para infusión intravenosa. Se debe controlar periódicamente durante el tratamiento lo que es la presión arterial, el pulso, el ritmo, un hemograma, electrocardiograma, la función renal del paciente, sobre todo si es un paciente de edad avanzada, y verificar las concentraciones de procainamida en la sangre. Asimismo, se debe vigilar la aparición de signos de lupus eritematoso sistémico, como pueden ser fiebre, dolor articular. Ahora vamos a hablar del clorhidrato de lidocaína, o también llamada silocaína. Este es un fármaco anestésico muy conocido y también se usa como antiarrítmico de segunda clase. Es utilizada para el tratamiento de arritmias ventriculares agudas, como por ejemplo la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Aunque por mucho tiempo fue utilizado como un agente antiarrítmico de primera línea, en la actualidad se considera como una segunda opción por debajo de otros agentes como la miodarona, pues puede ser ineficaz en la profilaxis de arritmias en pacientes postinfarto de miocardio. ¿Cuál es la presentación de la lidocaína? Vienen ampollas al 1%, al 2% o al 5% en 5 mililitros, 10 mililitros. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los efectos antiarrítmicos de la lidocaína es dada por la capacidad que tiene para inhibir la entrada de sodio en los canales del miocardio, lo que aumenta el periodo de recuperación de polarización, es decir, suprime el automatismo y disminuye el periodo refractario efectivo, a diferencia de la procainamida, que alarga todo este proceso. Sus efectos anestésicos son producidos mediante el bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad, por lo que es necesario una penetración directa en la membrana nerviosa, pues para que la anestesia sea efectiva, ¿no? Lo que se consigue mediante la aplicación tópica o inyección vía subcutánea, intradérmica, en los trombos nerviosos directamente. En cuanto a la farmacocinética, va a depender de la vía de administración y su absorción puede variar. A nivel transdérmico, cuando se usa, por ejemplo, un parche de lidocaína, solo se absorbe el 2% en un tiempo de 30 a 60 minutos. En el caso de la vía intramuscular, la acción se va a dar después de 5 a 15 minutos, mientras que si se utiliza la vía intravenosa, los efectos son inmediatos y la distribución se realiza en dos fases. La primera fase, que se da en los tejidos más profundidos, y la segunda fase, que es más lenta, que se distribuye en los tejidos adiposo, en el músculo esquelético, alcanzando una duración de 10 a 20 minutos con una dosis intravenosa y 60 a 90 minutos con una dosis intramuscular, las mismas que van a depender en este caso de la función hepática. En cuanto a las indicaciones y las dosis, tenemos que se usa para el tratamiento de la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular durante la reanimación cardiopulmonar. También se usa para el tratamiento de las arritmias ventriculares resultantes en un infarto de miocardio, para cirugía cardíaca o para tratar la toxicidad por digitales. La dosis inicial por vía intravenosa en adultos se recomienda de 1 a 1.5 miligramos por kilo en bolo intravenoso, administrado a una velocidad de 25 a 50 miligramos por minuto. Se pueden administrar bolos adicionales de 0.5 a 0.75 por miligramo por kilo cada 5 o 10 minutos, si es necesario hasta un total de 3 miligramos por kilo. En niños, la dosis inicial es de 1 miligramo por kilo en bolo, administrado a una velocidad de 25 a 50 miligramos por minuto.
En el caso de utilizar la vía intramuscular, en adultos la dosis recomendada es de 200 a 300 miligramos en el músculo deltoides. Se puede administrar una segunda inyección de 60 a 90 minutos después. En el caso de utilizar la vía endotraqueal, en caso de adultos, la Asociación Americana del Corazón recomienda una dosis de 2 a 3.75 miligramos por kilo, diluida en 10 cc de cloruro de sodio al 9% o en agua destilada antes de ser administrada. En el caso de la dosis de mantenimiento, para el caso de adultos, la dosis recomendada es de 1.4 miligramos por kilo por infusión intravenosa a una velocidad de 20 miligramos por minuto de forma constante, disminuyéndose la velocidad de infusión en un 50% después de 24 horas, ¿no? Estableciéndose ya dosis más bajas, por ejemplo en el caso de ancianos o en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad hepática, y también en pacientes debilitados. En el caso de que se use como un anestésico para bloqueo de nervios periféricos, la dosis va a depender de una variedad de factores, como por ejemplo la profundidad de la anestesia, el alcance del procedimiento quirúrgico que se va a realizar, el grado de relajación muscular que se requiere y la duración de la anestesia y la condición física de los pacientes. En cuanto a la contraindicación y precauciones, debemos tener en cuenta que la lidocaína está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a los anestésicos locales. Asimismo, a pesar de que está indicada para el tratamiento de algunas arritmias cardíacas, en ocasiones puede empeorar otras. Aumenta también la probabilidad de desarrollar bloqueo auriculoventricular completa o bloqueo cardíaco intraventricular, así como también produce bradicardia sinusal y no debe utilizarle, por lo tanto, en estos pacientes, a menos que exista o que tengan un marcapaso artificial. ¿Qué reacciones adversas producen? Se pueden presentar síntomas de estimulación del sistema nervioso central como ansiedad, aprensión, agitación, nerviosismo, desorientación, confusión, temblores, convulsiones también se pueden presentar, ¿no? Entonces, a nivel cardiovascular, efectos puede producir depresión del miocardio, bradicardia sinusal, arritmias cardíacas, hipotensión, un colapso cardiovascular y un paro cardiorrespiratorio. También se han asociado reacciones alérgicas que pueden incluir, por ejemplo, urticaria, angioedema, broncoespasmo y shock anafiláctico. ¿Qué cuidados debemos tener en la administración de lidocaína? Debemos evaluar la arritmia del paciente antes de iniciar la terapia y periódicamente durante la administración de la misma. Se debe monitorizar el electrocardiograma continuamente cuando se inicia el tratamiento y cuando se ajusta la dosis. Las inyecciones que contienen epinefrina, o sea, lidocaína con epinefrina, no deben ser utilizadas para tratar arritmias. Debido al riesgo de sobredosis, las inyecciones que contienen 40 o 200 miligramos por mililitro de lidocaína solo deben utilizarse para preparaciones de soluciones para infusión intravenosa. La inyección intramuscular debe realizarse preferentemente en el músculo deltoides y se debe aspirar antes de la inyección para evitar, en este caso, la administración del medicamento en un vaso sanguíneo, porque puede dar lugar a un paro cardíaco, llegando a ser necesaria incluso una reanimación prolongada. En el caso de estar utilizando la infusión intravenosa, se debe agregar 1 o 2 gramos de lidocaína en 1 litro de dextrosa al 5% para obtener infusiones que contengan concentraciones de 1 a 2 miligramos por mililitro. Y si es necesaria una infusión de mantenimiento, se debe utilizar una bomba de infusión y la velocidad debe establecerse en 20 a 50 miligramos por kilo por minuto para los adultos o 10 a 50 miligramos por kilo por minuto en lactantes y niños. Continuamos ahora con fenitoína. La fenitoína es un fármaco que se utiliza por vía oral o parenteral como anticonvulsivo para el tratamiento profiláctico de convulsiones tónico-clónicas o para crisis parciales con sintomatología compleja. La fenitoína se puede utilizar como fármaco solo o en combinación con otros fármacos anticonvulsivantes como el fenobarbital, por ejemplo. Ha sido también empleada en muchas otras condiciones, incluyendo el tratamiento del dolor neuropático y en arritmias cardíacas asociadas sobre todo a aumento del intervalo QT y sobre todo lo que son producidas por digitálicos. Vienen presentaciones de comprimidos de 100 miligramos en ampollas de 100 miligramos por 2 mililitros y 250 miligramos por 5 mililitros.
cómo se da su mecanismo de acción. En este caso, los fármacos anticonvulsivantes elevan el umbral de las convulsiones y por lo tanto reducen la intensidad de la descarga por sus efectos sobre los canales de sodio. La fenitoína también es ligeramente un antiarrítmico porque actúa sobre todo a nivel de las fibras de Purkinje. En cuanto a la farmacocinética, debemos tener en cuenta que la fenitoína se presenta como ácido o como sal sódica y pues las formulaciones, ambas formulaciones de fenitoína son por lo general biodisponibles en un 90 a un 100%. Sin embargo, la absorción es lenta debido a su baja solubilidad. Las concentraciones máximas en el plasma se alcanzan entre a 1 hora, 1 hora y media, hasta las 6 horas para las formulaciones normales, mientras que en el caso de las fórmulas retardadas, el pico se alcanza a las 12 horas. Es importante tener en cuenta cuando se utiliza una suspensión de fenitoína que los alimentos reducen la biodisponibilidad de una forma significativa. Ahora vamos a ver las dosis y las indicaciones. Está indicado para el tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas y la epilepsia de sintomatología compleja, en la cual la dosis inicial, tanto en adultos, adolescentes y niños, dado que el efecto de la fenitoína es inmediata, es aconsejable administrar previamente una benzodiazepina, como puede ser lorazepam o diazepam, y la dosis recomendada de fenitoína es de 15 a 20 miligramos por kilo al día por vía intravenosa lenta o en infusión intravenosa. La dosis de mantenimiento es de 4 a 7 miligramos por kilo al día por vía oral o por vía intravenosa, repartidas en 2 o 3 administraciones. En el caso se está utilizando para el tratamiento de taquicardia ventricular o taquicardia auricular paroxística, especialmente en las arritmias secundarias a una intoxicación por digitales. En adultos, la dosis recomendada es de 50 a 100 miligramos por vía intravenosa cada 10 o 15 minutos, de acuerdo con la respuesta clínica y según sea la tolerancia del paciente. La dosis máxima es de 15 miligramos por kilo. Sin embargo, la fenitoína, como ya lo comentamos, no es considerada como un fármaco de primera elección para el caso de arritmias. Y en el caso de niños, la dosis es de 1.25 miligramos por kilo por vía intravenosa cada 5 minutos y se debe repetir esta dosis hasta un máximo de 15 miligramos por kilo. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Debemos tener en cuenta que la fenitoína no es eficaz en las ausencias, es decir, que si se presentan simultáneamente convulsiones tónico-clónicas y ausencias, es necesario el tratamiento combinado. La fenitoína no es eficaz en convulsiones de otro tipo, es decir, por ejemplo, una convulsión debida a hipoglicemia o por una hiponatremia. En estos casos no es eficaz. La retirada abrupta de fenitoína puede desencadenar crisis convulsivas o un estado epiléptico en el paciente. Entonces, si por cualquier razón fuera necesario discontinuar o sustituir la fenitoína por otro medicamento, la retirada debe hacerse de manera gradual. También debemos tener en cuenta que se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, como en pacientes con arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva, en enfermedad coronaria, debido a que los síntomas en estas enfermedades pueden ser exacerbados. La administración intravenosa puede ocasionar arritmias ventriculares en pacientes con alteraciones de la función cardíaca debido a sus efectos sobre el automatismo. Por lo tanto, la fenitoína está contraindicada, por ejemplo, en pacientes con el síndrome de Adam-Stokes, también en los bloqueos de segundo y tercer grado, en bradicardia sinusal. En el caso de embarazo está clasificada dentro de la categoría D, es decir, es un teratógeno que produce una serie de malformaciones fetales que son conocidas como el síndrome hidantoínico fetal, y también se han descrito casos de cáncer, incluyendo neuroblastomas en niños cuyas madres recibieron fenitoína durante el embarazo. Sin embargo, a pesar de que es un hecho probado de que la fenitoína produce efectos teratógenos, existe una controversia acerca de si estos fármacos deben ser o no usados durante el embarazo, ya que las convulsiones también son igualmente lesivas para los fetos. ¿Qué efectos adversos puede producir? Aunque la fenitoína es considerada como un fármaco potencialmente tóxico, si se siguen las pautas de dosificación y las instrucciones recomendadas,
Su administración normalmente es segura y eficaz sin que aparezcan generalmente efectos secundarios. Los principales efectos de la toxicidad asociadas a su administración intravenosa incluye el colapso cardiovascular, la depresión del sistema nervioso central y cuando se administra rápidamente puede aparecer hipotensión arterial. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener? Debe administrarse sola, ya que puede ocurrir precipitación si es que se administra con otros fármacos, ¿no? Se debe administrar a una tasa menor de 50 miligramos por minuto para evitar arritmias, hipotensión, colapso cardiovascular y la depresión del sistema nervioso central. No se recomienda la administración intramuscular de fenitoína debido a que su absorción es errática por esta vía y además que el pH de la solución inyectable origina una fuerte irritación, en este caso en la zona de administración, y un dolor intenso. Se puede administrar de manera directa por vía intravenosa o también en infusión, en este caso diluida, en 100 mililitros de solución salina fisiológica al 0.9%. Durante su administración debe monitorizarse de manera continua el electrocardiograma, la presión sanguínea y también es importante administrar un bolo de solución salina fisiológica después de la perfusión para evitar en este caso la irritación venosa. Y debe protegerse de la luz y no mantenerse refrigerado. Ahora vamos a hablar de la propafenona. La propafenona es un agente antiarrítmico de tercera clase o de clase 1C, activo por vía oral que se utiliza para la supresión de arritmias ventriculares potencialmente mortales. Es estructuralmente similar a los betabloqueantes y posee una actividad también betabloqueante. El uso de propafenona debe reservarse para los pacientes que son refractarios, ¿no? Es decir, arritmias severas potencialmente mortales, debido a que los agentes de clase 1C o de tercera clase han demostrado poseer características proarrítmicas. La terapia debe iniciarse de preferencia en un hospital para poder hacer una monitorización electrocardiográfica correcta. ¿Cuál es la presentación de la propafenona? Vienen comprimidos de 150 y 300 miligramos y también en solución inyectable de 3.5 miligramos por mililitro. En cuanto a su mecanismo de acción, la propafenona inhibe los canales de sodio de la membrana celular del miocardio, lo que aumenta el periodo de recuperación después de la repolarización y puede inhibir el influjo de calcio extracelular, pero esto solo ocurre a dosis altas. Aunque es un antagonista de los receptores beta relativamente débil, las concentraciones plasmáticas de propafenona son 50 veces más altas que las de los beta bloqueantes y como resultado es que sus efectos beta bloqueantes pueden ser vistos clínicamente. Respecto a su farmacocinética, pues una dosis oral de propafenona se absorbe casi por completo, pero debido a un metabolismo de primer paso significativo, la biodisponibilidad es baja y depende de la dosis. Aproximadamente el 38% de los metabolitos de propafenona se excretan, en este caso en la orina, mientras que los metabolitos restantes, o sea, el 58% restante, se excreta en las heces. Su semivida es entre 2 a 10 horas y en algunos casos puede llegar hasta 32 horas. Vamos a ver ahora las dosis y las indicaciones. La propafenona está indicado para el tratamiento de la taquicardia ventricular sostenida que se considere que es un peligro para la vida. En este caso, la administración oral en adultos inicialmente es de 150 miligramos cada 8 horas y la dosis puede aumentarse si es que fuese necesario después de 3 a 4 días a 225 miligramos cada 8 horas. Para la conversión a ritmo sinusal en pacientes con inicio reciente de fibrilación auricular, la dosis recomendada es de 150 miligramos por vía oral cada 4 horas. Para el caso del mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular paroxística refractaria o la fibrilación auricular crónica, la dosis en caso de adultos es de 450 a 900 miligramos por día por vía oral. Para la taquicardia supraventricular paroxística, también para profilaxis en pacientes con taquicardias por reentrada auriculoventricular, lo que incluye a los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, la dosis por vía oral en adultos es de 300 a 900 miligramos cada 8 horas durante 48 horas
y por vía intravenosa la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo administrados en más de 10 minutos. ¿En qué casos está contraindicado? La propafenona no debe utilizarse en pacientes con bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado preexistentes o en ausencia de un marcapaso artificial. También está contraindicado en pacientes con bradicardia o con hipotensión marcada. Debido a sus posibles efectos inotrópicos negativos, el riesgo de una mayor depresión de la contractilidad miocárdica no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con shock cardiogénico, con una disfunción miocárdica o en el caso de un desequilibrio electrolítico manifiesto. Se recomienda tener precaución en pacientes con insuficiencia renal, ya que el 38% de los metabolitos de propafenona se excretan por vía renal y también, al ser altamente metabolizada por el hígado, debe administrarse con precaución en pacientes que tengan enfermedades hepáticas. Aunque la propafenona es mucho menos potente que el propanolol como beta bloqueante, no debe utilizarse en pacientes con asma, con bronquitis crónica o en pacientes con enfisema para evitar la precipitación de un broncoespasmo agudo. ¿Qué reacciones adversas produce? Las reacciones adversas más comunes ocasionadas por la propafenona, que normalmente no requieren de atención médica, son mareos, en este caso un sabor amargo o metálico. Otros efectos menos frecuentes pueden ser visión borrosa, estreñimiento, diarrea, dolor de cabeza, náuseas, erupción en la piel. Y un problema muy común es que la taquicardia ventricular puede transformarse en fibrilación ventricular, que en algunos casos ha resultado en la muerte del paciente, a pesar de las medidas de reanimación que se hayan tomado. ¿Qué cuidado se debe tener en este caso? Se debe administrar con alimentos para disminuir el riesgo de, en este caso, reacciones adversas a nivel digestivo. Se debe vigilar las funciones vitales de forma permanente y disponer de equipos necesarios para reanimación en caso sea necesario. Si es que se utiliza la vía intravenosa, se debe diluir el fármaco con dextrosa al 5% únicamente. No se debe utilizar solución salina fisiológica por el riesgo de precipitación. Por último, vamos a ver qué estudios científicos se han realizado alrededor de estos fármacos antiarrítmicos. Por ejemplo, un estudio realizado en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas como tetralogía de Fallot o hipercomunicación auricular, que cursaban con taquicardia por reentrada, se valoró los efectos de los antiarrítmicos de tercera línea sobre los, en este caso, fenómenos electromecánicos del corazón, considerando que en estos casos los fármacos de primera elección es los de primera línea. El estudio se realizó durante 4 años con 46 pacientes que fueron tratados en 2 grupos, un grupo con procainamida y el otro grupo con propafenona. El análisis comparativo demostró la preservación de la función sistólica y diastólica en la totalidad de los sujetos, por lo que se concluye que los fármacos de tercera clase o de tercera línea no están asociados a largo plazo a alteraciones electrocardiográficas ni a un compromiso de la función sistólica y diastólica, por lo que está recomendada su uso en esta población. Es decir, la propafenona está recomendada en este caso, por ejemplo, de pacientes con cardiopatías congénitas. Otro estudio que se realizó en una actualización sobre el síndrome de Brugada, que se caracteriza por la elevación del segmento ST, expone que dentro de los desencadenantes de este síndrome se encuentran algunos fármacos antiarrítmicos, como por ejemplo la lidocaína y la procainamida, a dosis de 10 miligramos por kilogramo, por lo que si se administra estos fármacos se debe tener bastante precaución en ello, ¿no? Bien, es todo, colegas, muchas gracias.